Electroimán, característica del campo magnético generado por una corriente eléctrica. Una carga eléctrica en movimiento produce un campo magnético. Muchas cargas en movimiento, corriente eléctrica, también producen un campo magnético. Este es el efecto que observó Oersted con sus alumnos. Veamos en el video. Si acercamos un imán a una brújula, la aguja imantada de la brújula se orienta según los polos del imán. Si acercamos un arrollamiento de alambre por el que circula una corriente eléctrica, la aguja de la brújula también se orienta según el campo magnético que genera la circulación de corriente por el conductor. Veamos cómo es la interacción de estos materiales con un imán y con un arrollamiento de alambre por el que circula una corriente eléctrica. Indicado con la letra y el número está cada uno de los materiales. Vemos que el imán, por ejemplo, con la tiza no interactúa, por ejemplo, con el plástico tampoco, con el cobre tampoco. Sí lo hace con el acero, con el hierro, es decir, los metales ferrosos en general. La moneda que tiene aleación no ferrosa no interactúa, las tuercas de hierro sí. El aluminio, el cobre, el aluminio no, el cobre tampoco, el acero sí. Y veamos qué pasa con el arrollamiento de alambre por el que circula una corriente eléctrica. Vemos que, o se observa, que la interacción con los materiales es la misma. Ahí con el pedazo de caño de cobre no, con el del aluminio tampoco, con los materiales ferrosos sí, con la moneda que era de aleación no, de una aleación no ferrosa no interactúa, las tuercas de hierro sí. Bien, o sea que se observa en principio que cuando circula corriente por un conductor aparece un campo magnético y se da la misma interacción que se daba con un imán permanente. Veamos algunas diferencias entre un imán y un electroimán. Si acercamos un imán a la aguja de una brújula, vemos que se orienta según el polo norte o el polo sur. Lo mismo sucede si acercamos un conductor por el que circula una corriente eléctrica. Una de las ventajas que tenemos con un electroimán es que si invertimos el sentido de circulación de corriente eléctrica, cambia la polaridad. Y otra es que si dejamos de hacer circular corriente por el conductor, cesa el campo magnético, o sea que el campo magnético aparece mientras hay circulación de corriente eléctrica. O sea que podemos nosotros, con el pulsador, como se hacía en el video, terminar el campo magnético generado al cortar la corriente eléctrica. Michael Faraday, como ya vimos, introdujo el concepto de campo de fuerza para interpretar que haya fuerza sin contacto con el objeto. Y estos campos de fuerzas se representan por medio de líneas de fuerza o de campo. Son radiales a quien lo genera y se propagan en el espacio. Donde hay mayor concentración de líneas de fuerza, hay mayor intensidad en el campo. Como ya vimos, del mismo modo que en el espacio que rodea una masa hay un campo gravitacional y en el espacio que rodea una carga hay un cargo eléctrico, vimos también que en el espacio que rodea a un imán hay un campo magnético. Y en el espacio entonces ahora que rodea a una carga en movimiento, una carga eléctrica en movimiento, hay un campo magnético de intensidad de inducción magnética B. Si hay una corriente eléctrica en ese sentido, en torno al conductor hay un campo magnético. Una diferencia, ya habíamos visto que entre el campo gravitatorio, el campo eléctrico y magnético, es que el campo gravitatorio, la interacción de la masa con este, genera solo fuerzas atractivas. En cambio, en el campo eléctrico y magnético, la interacción con este puede provocar fuerzas de atracción o repulsión. Y una diferencia entre el campo generado por una carga eléctrica y por
un imán es que en el caso del campo magnético no existe el monopolo magnético. En el espacio que rodea una carga en movimiento hay un campo magnético de intensidad inducción magnética B. Para determinar el sentido del campo magnético se usa la regla de la mano derecha. Apuntando con el pulgar derecho en el sentido de la corriente eléctrica, los dedos restantes nos marcan el sentido del campo magnético, enrollando con esos dedos el conductor. Y ese será el sentido del campo magnético. Campo magnético generado en un conductor rectilíneo, como vimos antes. Cuando hay una circulación de cargas, aparece, según la regla de la mano derecha, un campo magnético como aparece en la figura. Y el campo magnético generado en un conductor circular, lo que llamamos espira, si hay una circulación de cargas de esa manera, aparece un campo magnético según la regla de la mano derecha que tiene ese sentido. Las líneas de campo magnético quedan distribuidas a lo largo del conductor, tanto en el conductor rectilíneo como en el conductor circular. La diferencia es que las líneas de campo magnético, al quedar distribuidas a lo largo del conductor, al ser una espira, hay una superposición de líneas de campo en el interior de la espira. Como sabemos que la intensidad del campo magnético depende de la concentración de líneas de campo, entonces en el interior de la espira tenemos una mayor intensidad de campo magnético. O sea que con un conductor arrollado, ¿sí?, una espira, lo que logramos es aumentar la intensidad del campo magnético. Si formamos una espira con alambre, las líneas de campo se agrupan en el interior de la misma. Si hacemos otra espira que se superponga a la anterior, la concentración de líneas de campo magnético en el interior de la doble espira es también el doble que en la espira individual, lo que permite concluir que la intensidad del campo magnético en la parte central es directamente proporcional al número de espiras. El campo magnético en un solenoide disminuye o es inversamente proporcional con el largo de ese solenoide o bobina. La superposición de espiras se suele llamar bobinas o solenoides, se suele usar alambre esmaltado, generalmente barniz como aislante, para que las espiras no queden en contacto unas con otras y reducir de esa manera la longitud del solenoide, porque podemos ponerlas pegadas y quedan aisladas por el barniz. En ese caso es un alambre sin esmaltar, por eso tienen que estar separadas cada una de las espiras respecto de la anterior. Como dijimos antes, el campo magnético en el interior va a depender de la cantidad de vueltas y de el largo de ese solenoide. En ciertos casos se coloca una barra de hierro en el interior, lo que llamamos núcleo de la bobina. Esta induce a los dominios magnéticos del hierro a alinearse, con lo que aumenta la intensidad del campo magnético siempre hasta cierto límite, donde el campo magnético del hierro se satura, ya no hay más dominios magnéticos para ordenar.